El poder de la gratitud, correcto. Tuvimos prácticamente más de 6 temas sobre el poder de la gratitud. Y veíamos una frase muy importante que el apóstol Pablo había tomado sobre Romanos capítulo 9, verso 13, donde nos enseña que Dios había amado más a Jacob que a Esaú. Y en base a ese tema, a esa predicación, creemos que el poder de la gratitud es ir más allá de solamente dar gracias. Nuestra vida vive constantemente agradecida con Dios. Hoy quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado que Dios está en control. Cuando vemos que la vida a veces se nos hace complicada, difícil, cristianos, no cristianos, en algún momento, no sé si a usted le ha pasado, pero parte de nuestro cuerpo que llega a parpadear, por ejemplo, los ojos, los pómulos que te empiezan a saltar, algo de tu cuerpo que empieza a brincar ahí. Estamos entrando a un límite que soporta nuestro cuerpo, que a veces estamos bajo una presión que ni cuenta nos damos, pero nuestro cuerpo nos está avisando de algo. Y precisamente quiero compartirte este tema, esta serie de predicaciones que he titulado Dios está en control. ¿Por qué? Porque como cristianos creemos en un Dios que es invisible, que no vemos. Se hizo visible y volvió a irse. Pero pareciera que a veces no está. Y por eso veo a muchos creyentes desistir, a otras personas muy escépticos, a otras personas que creen en el ateísmo. Y lamentablemente el cristiano a veces también llega a fallar. No es que el cristiano no pase por esos momentos difíciles, sino que el cristiano también llega a veces a dudar. El cristiano duda en algunos momentos porque a veces la vida se comporta tan difícil, tan complicada, situaciones difíciles. He conocido de mucha gente que busca la salida fácil y quieren quitarse la vida, quieren suicidarse. Quiero que me acompañe al libro de los Salmos. Es uno de los salmos de mis preferidos. Este salmo me ha ayudado muchísimo porque es un salmo en donde el que lo escribe y veo su vida y veo su convicción de creer en Dios a pesar de las circunstancias, él escribe algo maravilloso. En el Salmo 40, del versículo 1 al versículo 4, quiero que veamos pues lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Lo tienen? Salmo 40, del 1 al 4, por favor. Gracias. Dice el Salmo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre
que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Quiero que inclines un momento tu rostro. Quiero que ahí en tu lugar me ayudes a hacer esta oración con tu mano derecha levantada, por favor. Di conmigo: Señor Jesús, enséñame a vivir confiado en todo momento de mi vida. Ayúdame a creer que tú tienes todo bajo control. Ayúdame a que mi fe nunca me falte, porque quiero vivir confiado todo el tiempo, incluso en los tiempos más difíciles de mi vida. Amén. El poder entender esto de que Dios está en control es una situación que, como no vemos a Dios, muchos cristianos usan frases igual muy bonitas para describir la existencia de Dios. Dios existe, por supuesto que sí, Dios existe. Dios es real. Pero cuando pasas por momentos críticos, es ahí donde tiene uno que estar bien cimentado en lo que uno cree. Porque a veces, cuando pasan momentos difíciles en la vida de un creyente, tiende a tambalearse su fe. La fe es creer que Él existe aunque no lo vemos. Eso es fe. Por eso creemos en ese Dios existente, pero no se ve. Podemos demostrar a Dios. Existe el gnosticismo, existe el ateísmo, en donde el ateísmo tampoco puede demostrar la forma inexistente de Dios. Y el gnosticismo tampoco puede demostrar la existencia de Dios. Y ninguno ni otro puede demostrar algo. Pero Dios es real. Aunque no lo vemos de una forma física, Él estuvo en este mundo de una forma física en Cristo Jesús. Ahora, después de los tiempos, después de los años, con el transcurso del tiempo, en lo personal, he contemplado las maravillas de Dios porque hemos pasado por momentos muy difíciles y muy críticos. Por eso este salmo es uno de mis favoritos, porque cuando uno se encuentra en una situación crítica, devastadora, y hay gente que puede creer que Dios no existe porque no ve o no le concedió una oración. Cuando nosotros nos falta la fe, no estamos bien cimentados en la fe en Cristo Jesús, nos llega a pasar lo mismo que al apóstol Pedro. Cuando dice la Biblia que él caminó sobre el mar, dice que él empezó a hundirse. Cuando lo ve Jesús, Jesús le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Cuando un cristiano está dudando de lo que Dios está haciendo, pero el cristiano puede desesperarse porque a veces uno es muy desesperado y uno ora y quiere las cosas al instante, rápidas, pronto, a tiempo. Y entonces llega a pasar que a veces el cristiano se encuentra en esos cuadros de desesperación. Pero cuando la fe exactamente no se ve reflejada, entonces empezamos a hundirnos. Y suele pasar en nuestra vida que empezamos a sentir miedos, inseguridades, incluso hasta ansiedad. Yo no sé si algunos de ustedes ha pasado cuadros de ansiedad, pero déjeme decirle que yo hace muchos años, cuando entré al cristianismo, yo padecía muchos cuadros de ansiedad tan severos
que me dolía la parte de los hombros y a medianoche tenía como una carga y estaba en una ansiedad tan tremenda, tan severa, que me levantaba a hacer ejercicio con una desesperación, con tal de cansarme y quedar dormido, ya siendo cristiano. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace una persona? ¿Qué hace un cristiano cuando tiene un cuadro de ansiedad? ¿Qué hace? ¿Realmente qué hace? O sea, ¿busca a Dios? ¿O realmente qué hace? Porque hay personas que tienen cuadros de ansiedad y no buscan a Dios. Buscan otro suplemento, un vicio, algo que supla esa ansiedad, alcohol, tabaco, alguna droga que me tranquilice. La Biblia nos enseña en 1 de Pedro 5:7, no pierda por favor el Salmo 40, no lo pierda porque vamos a regresar ahí. Pero quiero que vea 1 de Pedro capítulo 5, verso 7, y quiero que vea que Dios tiene todo bajo control. Por eso Dios está en control de todo. Porque Él sabe que cualquiera de nosotros podemos vivir ese tipo de cuadros de ansiedad. Dice 1 de Pedro 5:7 que echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso es cuando uno está ansioso y uno le dice a Dios, ten mi ansiedad. Y yo no puede pensar eso, ¿no? Pero la realidad es que, mira, cuando tú acudes a Dios y le dices a Dios, estando en una ansiedad, estando en una crisis de ansiedad, estando con miedos, con temores, con inseguridades, porque el cristiano llega a pensar a veces cosas como, ¿y si existirá realmente Dios? ¿Y si no existe Dios realmente? Entonces eso es dudar y es falta de fe. Y cuando dudamos y eso es falta de fe, entonces nos hundimos. ¿Por qué? Porque estamos dudando de la existencia de Dios. Porque pareciera que Dios no está en control de las cosas. Pareciera que el mundo, pues hay un caos. Pero Dios está en control de todo. Está en el control de tu vida. Está en el control del mundo. Está en el control de la iglesia. Está en el control de todo este sistema. Tiene todo bajo control. Pero uno llega a tener esos miedos y inseguridades y nos presenta estos cuadros de ansiedad y Él nos deja una medicina, que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Señor, estoy ansioso. Cuando yo he tenido cuadros de ansiedad, yo me postro. Yo me postro rostro a tierra y empiezo a orar. Y clamo al Señor. Y eso desaparece. Realmente Dios me lo quita. Si Dios no existiera, ese cuadro seguiría. Dios existe, hemos visto su gloria, su poder, su mano poderosa, y Dios ha sido muy maravilloso con cada uno de nosotros, pero es muy importante que nosotros entendamos esta frase, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de ti y de cada uno de nosotros. Pareciera que no, pero Él tiene cuidado de ti. Y entonces por eso Dios tiene un control absoluto. Yo no sé si ustedes han jugado ajedrez o conocen el ajedrez. A ver, primero, ¿quién conoce el ajedrez, el juego del ajedrez? Eso es. Creo que la mayoría conoce el juego del ajedrez. Ahora, ¿quién ha jugado el ajedrez? Muy poquitos. Eso es. A mí me gusta el ajedrez. Es un juego de
mucha sabiduría, mucho pensar. Es un juego en donde tienes que ser muy analítico y también hacer las jugadas claves para poder hackear al contrincante. Es un juego que tienes que pensar mucho. Me gusta el ajedrez, algunos de los hermanos me han desafiado, de los que saben ajedrez, y me dicen, pastor, ¿nos echamos un ajedrez? ¿Cómo no? Entonces les gano y les entra la ansiedad. Luego oro por ellos y ya se les quita. El ajedrez, déjame decirte que es precisamente uno contra otro. Es un contrincante contra otro. En el ajedrez tenemos la pieza principal que es el rey. Tenemos otra pieza muy importante que es la dama o la reina. Después de ahí tenemos 2 caballos, 2 alfil, así se llaman. Tenemos 2 torres y tenemos los peones, que siempre van hasta adelante, hasta el frente. Y como es un juego de estrategia y de pensar mucho, entonces no tienes que jugarlo así como damas chinas o damas francesas. No, tienes que jugarlo precisamente con mucho cuidado. Porque un mal movimiento pierdes el juego. Si no analizas al otro contrincante y no analizas tu juego en el tablero, puedes perder. Entonces usted, cuando sabe jugar ajedrez, ve el ajedrez y dice, oh, qué interesante el juego, está muy interesante. Pero si usted no sabe jugar ajedrez y ve a alguien, 2 personas ahí sentadas jugando ajedrez y se toman su tiempo, que no tienen contrarreloj, que no tienen un reloj ahí que los esté correteando, y entonces están pensando y ven la jugada, analizan la jugada, y el juego puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, puede durar 3 horas. Y entonces quien no sabe jugar ajedrez va a decir, ¿qué hacen esos 2 ahí sentados haciendo nada? Están perdiendo el tiempo. Bueno, mire, pareciera que no están haciendo nada, pero están pensando demasiado. No sé si usted ha pensado luego a veces demasiado que hasta la cabeza duele. Déjeme decirle que todo esto es precisamente que cuando Dios tiene todo bajo control es porque Él lo piensa todo. Todo. ¿Qué pasa? Regresemos al punto. ¿Qué pasa cuando estamos en la ansiedad? ¿Qué pasa? Usted ha visto las piezas que se apuestan ahí en el ajedrez y te comen un caballo, te comen un alfil. Todo se hace bajo estrategia. Y pareciera que va perdiendo uno, pero está jugando una estrategia que va a hackear al otro contrincante. Y seguro va a ganar. El juego del ajedrez no se trata de comer más piezas, no. El juego del ajedrez se trata de hackear al otro en los movimientos que sean necesarios. Se puede hackear en 4 movimientos, se puede hackear en todo el tiempo del tablero y puedes perder todas las piezas. O si eres muy bueno, en 4 movimientos terminas el juego. Si eres bueno como yo, en 4. Dios tiene todo bajo control. Cuando las cosas no las sientes tú bajo control, Él nos llama. Mira, ve por favor al libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Jeremías 33, 3. Y quiero que te des cuenta de algo muy importante. En Jeremías 33, 3, la Biblia nos enseña algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el profeta Jeremías se encontraba en una situación
crítica, en una situación devastadora. Estaban yendo presos todos los israelitas, incluyendo Jeremías. Jeremías es el profeta, les está profetizando que se arrepientan. Cada profecía que él hacía al rey no le gustaba, al rey le fastidiaba lo que el profeta Jeremías estaba pasando. Entonces el profeta Jeremías acude a Dios, o más bien se empieza a preocupar, y está tan preocupado Jeremías que ya no sabe qué hacer. Está bloqueado Jeremías. Y en Jeremías 33:3 le dice el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Jeremías se encontraba en una situación difícil, en algo crítico, y él ya no sabía para dónde hacerse, y entonces Dios le dice: hey, clama a mí. ¿Sabes cuál es lo curioso de esto? Que Dios está viendo el problema que tiene Jeremías, que Dios está viendo el problema, todo lo que está sucediendo, pero Dios no actúa, sino que Él quiere que uno se lo pida a Él. ¿Sabes por qué Él quiere que le pidamos las cosas? Porque si no se las pides, vas a creer que tú eres tu propio Dios y vas a cometer el peor error de tu vida, creyendo que por tu forma astuta o tu forma de ser lo puedes hacer o lo puedes lograr. Y no, todos necesitamos de Dios. Por eso Dios le dice a Jeremías, Dios ya está viendo lo que está pasando con Jeremías. Y Dios le dice a Jeremías: hey Jeremías, clama a mí, pídemelo. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Y esto me hizo pensar todavía más. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a enseñar. ¿Qué es lo que nos enseña? Di conmigo: enseñanza. Entonces, Señor, cuando me encuentro en una situación difícil, lo que tengo que hacer es clamar a ti. Ok, lo voy a hacer. Y luego empiezas a clamar, empiezas a orar y le empiezas a pedir. Pero parece que no está dando resultado. Ya oré, ya clamé, pero oye, no me respondes. Oye, ¿qué pasó? Hay muchos que se han enojado con Dios porque no le respondió Dios su oración. Yo ya no creo en Dios, yo digo que Dios no existe porque no me respondió lo que yo le pedí. Y se llegan a molestar. Entonces, ¿por qué a veces Dios no contesta a la hora que le oramos? ¿Por qué a veces Dios se tarda en contestar? Déjame te pongo un ejemplo que se encuentra precisamente en los evangelios. Y este ejemplo se trata de una familia. Una familia compuesta por 2 mujeres y un hombre. El hombre se llama Lázaro. Sus 2 hermanas se llaman Marta y María. Pero curiosamente, Jesús está retirado, está en otro lado, pero Jesús sabe que Lázaro está enfermo. Jesús sabe que él está enfermo. Y le dicen todavía: oye Jesús, ¿sabes que Lázaro está enfermo? Sí está enfermo. ¿Por qué no vamos para que lo sanes? No voy a ir. Ahora no voy a ir. ¿Y qué pasa con Jesús? Llega después de 4 días que él ha muerto. Qué interesante, ¿no?
Ahora, ¿por qué Él llegó después de 4 días? ¿Por qué no acudió al instante a responder esa oración? ¿Sabes qué pasó con Marta y María cuando llegó Jesucristo? Luego le reclamaron. Y ahí tienes a la primera mujer que le dice a Jesús: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira, yo cuando veo esta historia, prácticamente yo pienso que las dos, Marta y María, estaban platicando muy triste porque Jesús no había llegado. Y seguramente, porque la Biblia no lo dice, pero seguramente ellas estaban platicando entre ellas y diciendo algunas frases como: ¿cómo puede ser posible que Jesucristo no haya venido si es nuestro amigo y somos muy amigos y no vino? Y yo pienso que la otra contestó: pero déjame ahora que venga, vas a ver lo que le voy a decir. Ahora que lo tenga enfrente me va a escuchar. Pues sí, realmente así fue. Cuando Jesús llegó, luego lo abordaron, pero no fue para decirle bienvenido Jesús. Luego lo fue para que le reclamara. La pregunta es: ¿qué estaba enseñando Jesús a Marta y a María? ¿Qué es lo que le dijo Dios a Jeremías? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué le está enseñando Jesús a Marta y a María? Algo grande que ella no conocía. ¿Y qué pasó? Resucitó a Lázaro de entre los muertos. Algo grande, algo maravilloso. Entonces vemos que Dios está en control de todo. Y cuando Él está en control de todo, entonces uno está preocupado, alarmado, se enfermó alguien: oh Señor, ¿por qué no lo sanas? Y clamamos, porque me ha pasado orar por personas que están enfermas. He visto la mano de Dios, he visto a mucha gente ser sanada y sorprendentemente gente que ha sido desahuciada, que Dios la ha sanado. Pero luego he orado por otras personas y no sanan. Y ¿sabes una cosa? No me preocupa eso, porque ellas aceptan a Cristo Jesús en su corazón y parten luego con el Señor. Y era lo único que les faltaba: aceptar a Jesús en su corazón, porque Él se los iba a llevar. Una vez me invitaron a la 76 a orar por una persona que ya llevaba mucho tiempo en coma. Pastor, dice mi familiar que si puede ir a orar por su paciente que está en coma, ya lleva tiempo, y no quieren desconectarla porque desconectarla es la eutanasia. Y no quieren desconectarla. Entonces, ¿puede ir a orar por ella? Voy a ir a orar por ella. Fui a orar por una persona que está en coma. ¿Sabes qué hice? Le compartí el mensaje de salvación. Le prediqué como si me estuviera escuchando como tú. Y le hablé sobre el pecado, le hablé sobre el arrepentimiento, le hablé de Cristo Jesús y le pregunté si quería aceptar a Cristo Jesús en su corazón. No la dejé que me respondiera porque estaba en coma, pero dije: sé que me estás oyendo muy profundo de ti, pero haz esta oración conmigo. Hicimos la oración de fe y me despedí del Señor, del esposo, y al siguiente día ella partió con el Señor. Dios estaba esperando a que solamente recibiera el mensaje de salvación. Dios no la sanó, pero sí está ahora con Él en el reino. ¿Entiendes lo que te digo? Dios está en control. A veces oramos, a veces no sabemos qué pedir, pero Dios está en control. A veces uno como cristiano se desespera: perdí el trabajo, perdí esto, perdí aquello. Mira, Dios está en control y a veces perdemos cosas
que Dios permite que las perdemos por algo. No te preocupes, Dios está en control de todas las cosas. Por eso cuando yo recuerdo la oración de Jeremías, Dios le dice a Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Y mira, Jeremías, te voy a enseñar cosas grandes que tú ni siquiera has visto. Y entonces, cuando aprendes a ver, cuando aprendes a esperar en el Señor, entonces vas a ver, no vas a ver a Dios, pero vas a ver cómo Dios se mueve de una forma increíble. En el tiempo de la pandemia, nos cerramos. ¿Sabes qué sucedía? Nos llamaban a orar por enfermos. Tengo un amigo pastor que pastorea una iglesia en Tlapa, Guerrero, y nos comunicábamos por teléfono. ¿Cómo estás, Juan Ángel? Bien. ¿Y tú cómo estás, Oscar? También bien. Oye, mira lo que está sucediendo. Sí, ten mucho cuidado, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, oye, ¿tú estás yendo a orar por los enfermos? No. ¿Tú estás yendo, Juan Ángel? Sí. Pues ten mucho cuidado, dice, porque muchos se están contagiando y se están yendo. Pues vamos en el nombre del Señor. Para eso fuimos llamados y fuimos a orar por mucha gente y mucha gente vino a dar su testimonio aquí cómo Dios lo había sanado. Dios quiere enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Me metieron a una casa, estaba tan caliente esa casa, me pusieron una bata encima, una careta encima y muy caliente todo el cuarto. Yo estaba bañado en sudor, pero orando. Ese hombre se levantó y varios se levantaron. No veo a Dios, pero Dios está en control de todo. Cuando tú tienes fe, Dios está en control de todas las cosas. Por eso, cuando yo veo, regresemos por favor al Salmo 40. Cuando yo veo este Salmo 40, que es uno de los salmos favoritos, uno de mis salmos favoritos, y entonces yo lo veo y digo, wow, es algo súper maravilloso lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque sabes que uno de los atributos más grandes del rey David que escribe este salmo es la paciencia. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es lo que está Dios enseñándote en cada prueba, en cada circunstancia difícil? Te está enseñando algo. Te quiere enseñar como Dios le dijo a Jeremías, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero cosas grandes y ocultas no me dice mucho. Pero ¿sabes qué es lo que Dios te quiere enseñar en primer lugar? La paciencia. Porque es una de las cualidades que muchos cristianos no tienen. Y batallan con la paciencia. Hay mucho cristiano tan desesperado y le pide a Dios y parece que Dios no le contesta, pero Dios sigue trabajando con tu paciencia primero. ¿Sabes cómo empieza la oración en el Salmo 40? ¿Sabes cómo empieza? Pacientemente. ¿Qué hizo David para ver el poder de Dios? Primero, David tiene una fe certera de que Dios le va a responder. Y él dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. ¿Sabes qué es lo que estaba pasando en la vida de David? David, estamos hablando del rey David. ¿Sabes que él es el que escribió este salmo? ¿Sabes que el rey David fue perseguido por su suegro Saúl para matarlo?
¿Sabes que tenía todas las de ganar David porque lo encontró en una cueva y lo iba a matar? Pero David dijo, no, no, ni siquiera voy a hablar mal contra el ungido de Jehová. ¿Y qué hizo David? Pacientemente esperó, 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 esperó y esperó. Si estás aquí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que tú aprendas? Que Dios tiene el control y que tú tienes que aprender a tener paciencia. Tienes que aprender a saber esperar en Dios, porque si no sabes esperar en Dios, no pasó nada. No cambié. Mira, la familia te va a atacar, la familia, los amigos. Mira, ya llevas tiempo en la iglesia y no has cambiado. Mira, ya fuiste a la iglesia. Mira, ya fuiste 2 domingos a la iglesia o 2 miércoles a la iglesia y no has cambiado. No vas a cambiar por 2 días que vienes. Porque hay gente tan desesperada, ¿cierto o no? Que ya porque entraste a un templo, tú ya eres. Santo Dios. Y hay mucha gente así, tan desesperada que cree que es por arte de magia, pero todo lleva un proceso. Yo sé de muchos cristianos que todavía están batallando con algo. Pero sé que también es un proceso de transformación y si no trabajas en eso, no te desesperes. Sé paciente, trabaja sobre un problema a la vez. Y vas a ver la gran diferencia de tu cambio. Pero no te desesperes. No tienes que desesperarte. El salmista, el rey David, supo esperar. Él dijo, pacientemente esperé en Jehová. O sea, no se vengó él, supo esperar él. ¿Entiendes lo que te digo? Para David pudo haber dicho, señal de Dios, y lo mata ahí. No. Lo que hizo el rey David fue, no, es más, ni voy a hablar mal en contra del ungido de Jehová. No lo voy a hacer. ¿Sabes qué pasa más adelante? Más adelante, después, su hijo Absalón también le quiere quitar el reino. ¿Qué hace David con su hijo Absalón? ¿Sabes qué es lo que hace el rey David? Mejor dice, vámonos, dejen a mi hijo Absalón, déjenlo. Y mejor se fue el rey, mejor se alejó el rey y dejó a su hijo Absalón. A sus guerreros, el rey David es un guerrero. Y ese rey le dijo a sus guerreros, traten bien a mi hijo Absalón. Ustedes saben bien que la Biblia dice que Absalón quedó colgado ahí entre los arbustos, entre los árboles, quedó colgado. Y cuando lo vio su papá, el rey David lloraba y decía, mi hijo Absalón, mi hijo Absalón. Él por eso escribe este salmo, porque es un salmo maravilloso. Y él dice precisamente, pacientemente esperé en Jehová. Sabes que cuando Dios ve tu paciencia, entonces Dios dice, ahora sí dime. Porque si andas corriendo desesperado, mira, te levantas y vas orando corriendo. Y le vas pidiendo en tu mente. Estás tan aprisa que no te sientas con Dios a tener una charla con Él. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que te sientes con Dios, tú con tu tacita de café, a solas con Dios y le expreses todo lo que sientes. ¿Entiendes? ¿Sí te lo imaginas o no te lo imaginas? Una mañana, ponte un cafecito. Busca un espacio. Y
Piensa que estás platicando con el Rey de Reyes sin correr, porque pacientemente vas a esperar. Pacientemente le vas a decir: lo que tú digas, Señor, lo voy a hacer lo que tú digas. Y como tú lo digas, voy a esperar en tu respuesta. El rey David dice: pacientemente esperé a Jehová, y dice que inclinó su oído Dios, se inclinó, dice, a mí, oyó mi clamor. Y luego, verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. También el rey David estaba en una ansiedad, en una crisis de ansiedad. ¿Quién no se puede encontrar en una crisis de ansiedad? Está siendo perseguido por el suegro lo quiere matar, su hijo Absalón le quita el reino. Santo Dios, ¿quién no se encuentra en una crisis de ansiedad? ¿Qué cristiano se cruza de brazos y dice: perdí el reino? Nadie. Yo creo que ningún cristiano se cruza de manos y dice: perdí 1,000 pesos. Hasta por 1,000 pesos dices: oh, no puede ser, eran 1,000. ¿O no? Ya que si tú tienes demasiado, pues si pierdes 1,000, cualquier cosa. Pero me encanta esto porque dice el rey David que Dios lo sacó del pozo de la desesperación, de un lodo cenagoso, y dice que lo puso sobre una peña y enderezó sus pasos. Lo guió. Pero ¿por qué lo hizo? Porque David supo esperar. Porque David tenía la plena convicción que Dios tiene todo bajo control. Y luego, en el verso 3 dice que puso luego en su boca un cántico nuevo, una canción nueva, pero no cualquier canción, una alabanza a Dios. Porque no cantas cualquier canción a Dios. Le cantas y buscas la mejor canción para Dios. Y le dices: esta, Señor, esta me gusta para ti. Y la cantas. ¿Con qué propósito? A veces, ¿con qué propósito permite Dios que te pasen cierto tipo de cosas? Mira lo que dice el verso 3, la parte B. ¿Qué dice? Que verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces Dios a veces deja que vivas cierto tipo de situaciones y con un propósito, pero tú esperas, y de repente Dios te contesta. ¡Wow! Y entonces dice: ¿cómo? ¿Qué pasó? Porque lo ven muchos. ¿No fue así cuando Jesús resucitó a Lázaro? ¿No iba mucha gente ahí? ¿No estaban esperando a que Jesús fracasara? Pero ándele, que sale Lázaro. Sorprendente. Y todos esperan a que te vaya mal, pero que Dios está en control de todo. Verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Entonces, si tú pones tu fe, tu confianza en Dios, Dios no te va a defraudar. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque Él está en control de todo. Es algo maravilloso. Pero en la historia del ajedrez, en 1885, exactamente en 1824, hay una pintura del diablo jugando ajedrez con un joven. Y está en un museo. Esa pintura está en un museo. Pero en 1885, el campeón de ajedrez, Paul Morphy,
fue invitado a ver esa pintura a ese museo. Y curiosamente él vio la pintura en ese cuadro y la analizó porque vio en la pintura el rostro de ese joven preocupado, angustiado, deprimido, porque estaba a punto de perder su alma. ¿Y sabes qué pasó? El campeón vio que todavía había un movimiento y el rey todavía se podía mover. Si tú entiendes de ajedrez, en el ajedrez, cuando el rey todavía tiene escape, el juego sigue. Por eso quiero decirte que si el rey se puede mover, tu rey se puede mover, todavía sigue el juego. No tienes que perder la confianza en él. Él no ha perdido ningún juego. Él siempre gana todos los juegos. Por eso tienes que aprender a confiar y esperar en él y pacientemente esperar en él. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias y darte a ti la gloria y la honra. Muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes todo bajo control. Y gracias, Señor, porque a través de esta oración que hace el rey David en el Salmo 40, nos enseña que pacientemente esperaremos en ti. Y esperaremos, Señor, porque tú tienes todo bajo control y porque en ti hemos puesto nuestra confianza. Y tú, Señor, sabes las cosas que necesitamos y tú sabes también todo lo que estamos pasando. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes. Ayúdanos también a que nuestra fe no falte y que nuestra fe, Señor, la podamos seguir teniendo en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad y que podamos seguir esperando en ti. Te damos a ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.